Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Wine After Five. Este viernes les traigo sorpresa y es que tenemos una invitada. Hoy nos acompaña una mujer apasionada por el desarrollo humano y el empoderamiento femenino. Trabaja con empresas y organizaciones facilitando experiencias de aprendizaje en comunicación, soft skill, marca personal y mentorship. También acompaña a mujeres profesionales a reconectar a través de su método humana. En los últimos años ha inspirado a decenas de mujeres migrantes a emprender y ha sido una voz activa en la equidad de género con una historia personal llena de aprendizaje. Y les doy la bienvenida hoy a Wine After Five. Hola Neris, ¿cómo estás? Hola, Mairiam. Feliz de estar acá, complacida por esta invitación, muy agradecida y bueno, expectante de nuestra conversación el día. Muchísimas gracias a ti, Neris, por haber aceptado la invitación. El primer paso, como en toda entrevista que hacemos aquí en Wine After Five, es un fire drill o una prueba de fuego para ti. Y se trata de que en un minuto nos describas quién eres y qué es marca humana. ¿Quién soy? Bien, soy primero una mujer apasionada por la vida, por mi trabajo. Me dedico hoy en día principalmente a acompañar mujeres en etapa de reinvención, a conectar con vidas y negocios con propósito. Me considero una constante aprendiz también de la vida y creo que la conciencia es el primer cambio para el aprendizaje. Creo en la comunidad, creo en las comunidades femeninas, creo en el empoderamiento. Soy una mujer que impulsa a otras a sacar su voz porque en realidad creo que desde allí podemos lograr grandes cambios. Marca Humana nace justamente desde ese propósito de acompañar a otras mujeres, como un método, un paso a paso que nos ayuda a llevar a la estrategia, esta autenticidad de la que muchas veces no desconectamos, quién somos en realidad y en esencia, para poder también elevar nuestro potencial profesional desde la autenticidad y desde la naturalidad. Para aquellos que no lo saben, Neris es la persona que inspiró este Fire Drill para Wine After Five. Y es que cuando la tuve de mentora en el bootcamp de Women Empowerment en Mejoremos Academy, fue una de las lecciones que ella se encargó de enseñarnos. Cómo representarnos en un minuto o menos sin perder el impacto ni la esencia de quienes somos. Así que Neris lo has hecho perfecto en un minuto. Y con eso pasamos al formato de las 7 preguntas en Wine After Five. La primera pregunta que tengo para ti en el día de hoy es cómo influyó tu historia de vida en la construcción de liderazgo y en la creación de tu marca personal humana. Todo, diría yo. Una de las cosas de las que siempre hablo es que el haber estudiado para convertirme en trainer en alguna de las disciplinas de desarrollo humano me ayudó a llevar a metodologías, experiencias de vida. Y hoy en día eso es lo que prácticamente hago con los diferentes programas que facilito y que lidero y que creo. Y Marca Humana, que nace inicialmente como una mentoría, es justamente un paso a paso de una reinvención personal, luego de un proceso yo lo llamo como una crisis de identidad que tuve en algún momento, donde me pregunté qué era lo único que tenía, que siempre iba a ser mío y que nadie me podía quitar, y encontré que mi nombre, mi marca, lo que somos, lo que traemos, la forma en que hacemos las cosas, era algo que siempre, siempre, siempre yo podía tener a mano. Y de allí, en esa experiencia que yo estuve vivenciando en algunos años y que en realidad recoge los últimos 10 años de mi vida, porque yo no hacía nada de esto hasta hace 10 años atrás, pasa a convertirse en un método en la creación de lo que es mi marca personal humana que se ve reflejada en este método. Y creo también que ser una migrante desde pequeña eh, me ayudó mucho a darme a conocer siempre, ¿no? Si llegas a un sitio nuevo, tienes que aprender a relacionarte. Migré a los 7 años, migré nuevamente a los 15, migré en la última migración a los 30. Entonces creo que eso ayudó en la construcción de mi liderazgo, de mi relacionamiento, que para mí están muy vinculados, y me impulsó también a hacer un trabajo personal, primero de reconocer mis dones y desde allí también construir, y también mis propias heridas. Mucho de lo que yo comparto hoy en día no solamente es el lado bonito de la historia, sino también mis propias heridas de rechazo e insuficiencia, que hoy las he transformado en métodos para acompañar a otras desde también la compasión y no desde esa autoexigencia que en particular a las mujeres a veces. Qué bonito como lo cuentas, como hablas de marca humana. Es abrazar esa esencia de quién soy y cómo puedo seguir aportando al mundo, cómo puedo crecer desde allí, sin tener que fingir, sin tener que copiar a nadie.
como hablábamos antes de iniciar el podcast, sin tener que volvernos copia china Claro. de ninguna otra persona ni de ningún otro producto que tal vez haya en el mercado. Con eso quiero pasar a la segunda pregunta. Y es, como tú lo dices, has migrado en diferentes ocasiones, has tenido que adaptarte a diferentes environments, has tenido que encontrar esa esencia tuya, abrazarla para poder destacar. Y me imagino que has tenido muchísimas experiencias que han marcado diferentes puntos. Pero quiero que compartas con nosotros cuál ha sido la experiencia más transformadora que has vivido facilitando algún proceso, sea tuyo, sea de una organización o sea de alguna persona independiente, individual que se haya acercado a ti a través de estos procesos de marca humana. Creo que ahí tendría que hablar de un proceso que además fue largo y duró prácticamente 5 años, que es donde yo empiezo a mirar más de cerca el tema de la marca personal. Y es que empiezo a trabajar, y del tema de cómo las mujeres, a través de nuestra voz y de nuestro mensaje y de nuestra historia, podemos inspirar a otras. Y es que entro en el 2018-19 a una fundación, que es una fundación internacional que se llama Inspiring Girls, que tiene también sede aquí en Chile, que es donde yo vivo. Entro para formar speakers. ¿Y qué hacen las speakers de Inspiring Girls? Van a colegios a contar su historia, colegios vulnerables, donde quizás las niñas no tienen acceso a mujeres del corporativo o no conocen estas historias. Van a contar su historia para ser modelos de rol para estas niñas, para decirle, mira, ¿sabes qué? Sí puedo ser ingeniera, sí puedo ser piloto, sí puedo ser... Y esta fundación, bueno, también hace visita a cierto tipo de empresas, mucho en esta línea de la equidad de género y del empoderamiento femenino desde la niñez. Y allí, cuando yo empiezo desde lo más simple, desde el storytelling, que era mi herramienta única en ese momento, ¿no? Para esto, yo empiezo a ver que hay una humildad excesiva en las mujeres para hablar de nosotras mismas. Y que habían historias muy potentes y que habían mujeres que podrían potenciar muchísimo lo que hacían si potenciaban y si elevaban su presencia, su visibilidad, su marca personal y que les daba mucho pudor. Y eso debe haber sido en distintas empresas, distintas organizaciones con mujeres y yo decía, lo viví también con las emprendedoras con las que trabajaba y yo decía, aquí lo transversal es la mujer. Entonces ahí, claro, dije, nos pasan cosas. Marca Humana el año pasado se convirtió en un libro y en el libro hablo de 5 cosas, ¿no? Que, o sea, de las que me di cuenta en ese proceso, una era, bueno, este pudor con el que hablamos de nosotras, ¿no? Con el que en realidad no hablamos, mejor dicho, podríamos decirlo. Y lo que está buscando acá, las mujeres minimizamos nuestra historia, tenemos un pudor excesivo para mostrarnos y hablar de nosotras, traemos ciertas cargas y condicionamientos sociales que nos pesan a la hora de tomar roles en la sociedad, nos cuesta reconocer nuestros logros y nuestro valor, y también que cuando trabajamos entre mujeres, y por eso me voy en esta línea también de la comunidad y el empoderamiento femenino, en general nos sentimos más acompañadas y contenidas, y menos locas también, ¿no? Es como, esto no me pasa a mí sola, y bueno, nosotros lo vivimos mucho también en el bootcamp, ¿no? Entonces, cuando empecé a identificar todo esto, creo que esa experiencia y haber estado con estas mujeres tan distintas y tan parecidas a la vez, fue un input muy importante y ha sido para mí una de las experiencias que más me ha marcado para hacer lo que también hoy estoy haciendo. Tú sabes que yo siento, ahora que te escucho, es que nosotras las mujeres nos sentimos locas o nos sentimos aisladas dentro de nuestra misma necesidad de control, de esa misma falsa humildad que tú mencionas, porque no vemos muchas mujeres en el corporativo. Y mira que a nosotras, por los ambientes en los que nos toca mover, hemos conocido muchas mujeres que están en este ámbito, pero no somos ni siquiera el 50%. Entonces es muy fácil cuando uno trabaja con hombres que tienen una perspectiva muy diferente, la sociedad los ve de manera muy diferente, la cultura en la que nos desarrollamos los ve muy diferentes, a nosotras poder aceptar que estamos pasando por procesos normales. Entonces queremos encajar en un molde diseñado para el hombre. Lo que tú mencionas de la falsa humildad, me acuerdo una frase, y es que a las mujeres nos enseñan a hacer luz, pero sin opacar a nada. Es como que somos esa estrellita tintilante de que estoy aquí, pero en el momento en el que empiezo a brillar demasiado, tengo que apagar mi luz o controlar mi luz para que los demás no se ofendan, para que no me entiendan que soy prepotente.
para que no entiendan que es que quiero brillar más que lo otro. Con eso me surge la pregunta de, en toda tu experiencia, en todo lo que tú has visto, en toda esta locura que es ser mujer, ¿cuál consideras tú, especialmente en el mundo corporativo, es la habilidad humana que más se subestima? Sabes que yo diría que el autoconocimiento, que podríamos decir que no necesariamente está reconocida como una habilidad, pero que en realidad es algo que se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque si nosotras no trabajamos en ese proceso de autoconocimiento, no logramos primero tener las certezas de nosotras mismas. ¿Ver? Si yo no sé cuáles son mis luces y mis sombras, yo puedo dejar que los demás traigan eso y digan, es que tu sombra es aquella, y yo le creo porque yo no me conozco. Pero si yo tengo certeza de quién soy, de cuáles son mis áreas de oportunidad, de cuáles son mis fortalezas, yo puedo tomar mejores, de cómo gestiono mis emociones, cuáles son mis triggers, cuáles son mis detonantes, cuáles son las cosas a las que yo no estoy respondiendo, sino que estoy reaccionando. Y eso tiene que ver con, en el fondo, con mis propias heridas, con mi propio proceso personal. Si yo no conozco eso, yo voy a andar por la vida entrando en cualquier carril, ¿no? Que además, y tú lo dijiste muy bien, los carriles están bastante masculinizados. Es una realidad que estamos en esta sociedad donde muchos de los patrones están bastante masculinizados, ¿no? Y donde también hay una realidad que biológicamente y fisiológicamente y hormonalmente somos distintos, mujeres y hombres, aun cuando querramos y podamos tener las mismas oportunidades, porque también hay puntos de igualdad o de equidad en ese proceso, ¿no? Entonces, para mí, creo que queremos liderar, creo que queremos llegar a posiciones, creo que queremos tomar otros espacios de roles en la sociedad sin entender desde dónde estoy tomando mis decisiones, sin trabajar en mis emociones para poder sentirme satisfecha y voy a volver a algo que dije, no desde la autoexigencia, sino en realidad desde el bienestar personal, desde el propósito, que para las mujeres también es muy importante, oye, yo poder crear realmente un plan que esté acorde con quien en realidad yo soy. Pero si yo no sé quién soy, es muy difícil. Y voy a traer una frase aquí para cerrar esto, que es de Vilma Núñez, que habla de marca personal en particular, y dice, quien sabe quién es, no tiene que aparentar. Y muchas veces nosotras tenemos que salir a aparentar cosas o por los roles, que es una realidad, y por eso hablo de las cargas culturales y sociales, o porque sencillamente no sé quién soy y no sé cómo comportarme porque no tengo ni idea y no he hecho ese trabajo personal. Mira, me impacta mucho lo que comentas, porque así mismo como lo iniciaste, muchas veces nosotros no vemos el autoconocimiento como un skill. No lo vemos, no te voy a decir ni siquiera que lo ignoramos, es que no lo vemos, no está dentro de nuestro enfoque. Claro, no está mapeado, ¿no? Como dentro de lo que puede ser una posibilidad de desarrollo. Exactamente, pero es una realidad de que si no me conozco, si no conozco mis luces y mis sombras, mis habilidades, dónde debo enfocarme, qué cosas debo desarrollar en caso de que me interese, es muy difícil, o nosotras mismas nos ponemos el juego en difícil cuando se trata de crecer, porque estamos creciendo en base a lo que los demás esperan de mí y no en base a lo que yo sé que puedo lograr, en base a lo que yo sé que... Y es como un piso falso, Mayra, ¿sabes? ¿No? Entonces, al final, cuando tú dices, empiezo a crecer y cuando tengo que sostener ese crecimiento, las bases no están fortalecidas. Entonces, hay mucha gente que empieza, hay mucha gente que postula, hay mucha gente que saca con una marca, hay mucha gente que inicia un negocio. Pero sostener ese liderazgo, ese negocio, esa posición, sostener, requiere de autoconocimiento y requiere de trabajo personal. Y es ahí donde muchas de nosotras no logramos seguir avanzando o mantenernos, ni siquiera a lo mejor a veces avanzar, a veces el avanzar es sencillamente sostener y mantenernos en este logro, en este paso que queremos dar y no lo logramos muchas veces porque no tenemos ese componente que para mí es fundamental que tiene que ver con el autoconocimiento. Definitivamente, y muchas veces estos negocios se detienen, no porque no seamos capaces, sino porque no sabemos qué habilidad nos falta desarrollar para seguir creciendo. Por ejemplo, hay mujeres que pueden lanzar un negocio y no saben absolutamente nada de finanzas, no saben absolutamente nada de cómo ir a un banco y solicitar por fondos de Claro. inversión para el negocio y no pueden avanzar simplemente porque les falta eso. No es que son menos capaces, es que simplemente no han dedicado el tiempo en o conseguir una persona que nos asista con eso, porque ese es un Uh-huh. problema que tenemos, queremos hacer nosotras,
creemos que tenemos recursos ilimitados cuando no es así. No nos hemos detenido a ver que pudiéramos invertir en algún curso, algún taller que nos dé esas habilidades básicas que nos pudieran estar faltando. Tal cual. Pero es que las decisiones más conscientes las podemos tomar desde ese lugar, si no siempre vamos a ir en automático. Y yo creo que ese es uno de los grandes males hoy en día de nuestra sociedad. Estamos tan en automático y con tan poca conciencia, con con tan poco saber bien de nosotros que tomamos, mira, esto pasa mucho en el corporativo. Si yo no tengo claridad de cuáles son mis propósitos personales y qué es lo que yo necesito en este momento en mi vida, muchas veces el crecimiento de carrera pasa obligado, pasa porque es una oportunidad que tú no puedes perder, pero en realidad no va en coherencia con tu vida. Entonces, y te lo digo ¿por qué? Porque yo tengo muchas mujeres que llegan a trabajar en mentoría conmigo y me dicen, Neiris, tengo la lista completa, el check completo, el cargo que tengo, el cargo perfecto, ya me casé, tengo hijos, tengo carro, tengo casa, tengo como todo lo que pudiéramos esperar que yo como una mujer de más de 40 años tenga. Sí, el checklist lo tengo completo. Sin embargo, yo me siento vacía, sin embargo, me siento sin propósito, sin embargo, no siento que esto en realidad sea lo que yo deseo. Entonces, ¿a costa de qué estamos desarrollando una carrera profesional que me llena el checklist, pero que en el fondo me está llevando a un profundo vacío personal, ¿no? Entonces, para mí ahí el autoconocimiento está subestimado en el mundo corporativo, justamente porque yo no sé cuál es en realidad el camino que quiero o va cambiando y no me doy el tiempo de irlo identificando porque no tengo un proceso de autoconocimiento constante y en ese cambio yo no soy la misma, pero sigo operando bajo premisas, creencias y formas de trabajar que son de mi versión anterior. Y ahí hay un quiebre donde muchas veces marca humana entra a un proceso de reinvención, de reconocerte y de tomar e integrar también qué cosas de esa versión anterior y qué cosas de esta nueva tú quieres potenciar a través de tu marca personal. Y es que lo que dices hace tanto sentido. Y yo he sido víctima de ello. Reconozco, hubo una ocasión en mi vida en la que por simplemente aplicar y obtener esa posición mayor, ¿verdad? Yo no me di cuenta de que estaba entrando en una trampa. Cuando digo una trampa es, yo soy madre. Para mí, dedicar en ese momento, mi prioridad era poder balancear el tiempo con mis hijos y mi crecimiento profesional. Sin embargo, esta nueva oportunidad me exigía estar presencial en una oficina todos los días, me exigía viajar 25% del tiempo y yo la acepté sin ver eso, porque no, o sea, ahora yo te puedo decir, sí, yo sé que en ese momento mi prioridad era balancear, pero en ese momento yo no era consciente de ello. Y me frustraba porque vivía constantemente viajando, constantemente en transporte y perdiéndome en momentos importantes de la vida de mis hijos. Me sentía fatal como madre, pero yo decía, esto es lo que yo quiero, ese es el crecimiento. No era real. Eso era lo que la sociedad estaba dictando, que era el siguiente paso lógico. Lo que ¿Y qué no, viene? No, y además andamos por la vida así, ¿y qué viene? ¿Y qué viene? Y entonces tampoco disfrutamos de lo que tenemos hoy, porque solamente estoy en el ¿y qué viene? no disfrutamos el camino, simplemente seguimos viendo qué otra meta, qué otra meta, qué otra meta. Y eso causa mucho estrés y causa mucha ansiedad, porque cuando el plan no sale como tú lo planificaste, cuando tu mente lo vio, no sabemos qué hacer, nos desconfiguramos. Nos desconfiguramos, ¿sí? Total, se nos cae el mundo, se nos cae la base, y por eso digo, vuelvo a hablar de la base que no es sólida y firme. ¿Por qué? Y esto es algo que yo le digo mucho a mis mentees, a mis alumnas, les digo, el cómo tú ganas dinero, el cómo tú aportas valor, el cómo puede cambiar. Pero va a haber una base transversal que tiene que ver contigo, con tus valores, con tus principios, con tu forma de ver la vida, que no cambia, que se va manteniendo, que se va actualizando posiblemente, pero que se va manteniendo. Entonces, cuando nosotros no tenemos claridad de cuál es esa base transversal que me sostiene como ser humano, y por eso humana también nace desde esa premisa, ¿no? De conectarnos con nuestra humanidad, me cambia el cómo, es como que yo entro en una crisis. Bueno, yo hablo en el libro de cuatro crisis de identidad que yo he identificado, voy a incluir una quinta cuando haga la primera edición, que tiene que ver uno con la migración. Yo como migrante, cuando nos desdibujamos, cuando sucede la migración, la maternidad, muchas veces
cuando tenemos que volver, yo no soy mamá, pero mis alumnas sí, cuando hay que volver del rol de la maternidad también estamos perdidas allí. La profesión, cuando ya no hago lo que antes hacía o cuando ya no quiero hacer eso y mi identidad está basada en ese título y ahora no sé qué hacer con eso. Las relaciones, que es una de mis grandes maestrías en la vida y es parte de lo que cuento en la historia, las relaciones tanto de pareja, en particular yo hablo mucho de ellos, pero también padres, hijos, como nuestras relaciones más cercanas, y voy a incluir cuando haga el despertar de conciencia, cuando empezamos a conectar con algo más allá de nosotras y de nuestro hacer. Cuando renacemos. Neris, hemos hablado mucho de creencias desde lo que tú has vivido y lo que hablas en el libro, mis experiencias como te estaba contando. Pero quiero preguntar, en base a lo que tú has visto con tus mentees, el aporte que das al mundo corporativo, ¿cuáles son las creencias o los patrones limitantes que ves más seguido, específicamente en mujeres profesionales? Y si nos puedes dar algunos tips sobre cómo ayudar a transformar. Lo que se repite mucho, que es una creencia que yo escucho mucho, y no solamente la escucho, sino que la vemos cuando sale además esta impostora experta que necesita prepararse más y estudiar y hacer otra cosa, ¿no? Y es, no estoy suficientemente preparada. Entonces, nunca sentimos que estamos suficientemente preparadas y allí, y voy a ir de una vez como con el tip, ¿cuál es mi recomendación? Y hay una frase coloquial viejísima, que es sabia, que dice, la práctica hace al maestro. Entonces, si yo hubiese solamente estudiado mentoring hace 5 años y me hubiese quedado leyendo los libros y estudiando y haciendo otra certificación y no hubiese tomado el desafío de empezar a hacer mentoring, de empezar a mentorear a otras personas, de empezar a enseñar cuando me convertí también en trainer, yo hoy no tuviera la preparación, la expertise y la experiencia que tengo. Porque ¿qué ocurre? Que cuando no estamos suficientemente preparadas, creemos que la preparación nos va a llegar solamente del conocimiento e invalidamos la experiencia. Y perdónenme, mujeres que escuchen esto, pero nadie aprende a conducir solamente leyendo el manual del auto. Hay que tomar el auto, hay que encender el auto, hay que poner el GPS, hay que darle a la palanca si no es automático, ¿ok? Y a lo mejor va a estar la posibilidad de que me tope, de que choque, de que alguien me... Bueno, yo tomo un seguro y veo qué hago y tomo las previsiones necesarias para que eso minimice el impacto si llegara a ocurrir. Pero no va a haber una manera en que yo tome carretera con mi auto y me sienta lo suficientemente preparada para hacer un viaje de 10 horas si yo no tomo el auto y lo enciendo. Entonces, no minimicemos el poder de poner en práctica lo que aprendemos, porque la preparación no llega de la teoría, llega de la ejecución. Y yo le voy a agregar algo ahí, y me corrige si me equivoco. Pero no, dele. Pero yo siento que no es tanto el miedo al fracaso que le tenemos las mujeres. Nosotras le tenemos mucho miedo al éxito. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque tampoco hemos aprendido a sostenerlo. Y yo, esto que te voy a decir, se lo digo mucho a mis chicas, ustedes ya saben cómo salir del peor momento, porque todas en algún momento ya hemos trascendido un desafío, pero nadie nos ha enseñado a sostener el éxito. Nadie nos ha enseñado cómo ser y qué hacer y cómo vivir desde un lugar más cómodo, más abundante, con más seguridad, con más certeza. Eso no lo sabemos hacer. Y ese aprendizaje da tremendamente miedo porque es muy desconocido. Y bueno, y si nos vamos a la neurociencia, nos vamos a la programación neurolingüística, que es una de mis líneas, nuestro cerebro está para protegernos y lo desconocido, por supuesto, le da muchísimo miedo y va a requerir un esfuerzo adicional y nos va a decir, hey, no. Entonces sí, creo que tienes toda la razón, le tenemos mucho más miedo al éxito que al fracaso, sencillamente porque no lo conocemos. En cambio, el fracaso, pues sí, y ya sabemos cómo salir de él. Sí, efectivamente, y es lo que yo creo. Es que cuando logramos el éxito, cuando nos sentimos en paz o balanceadas, que nos pasa muy poco, lamentablemente, hasta que llegamos a ese momento de enlightenment, como tú mencionabas, que qué bueno que lo vas a agregar al libro. Siempre nos creamos estas situaciones de estrés y ansiedad porque pensamos que lo que tenemos en cualquier momento puede venir alguien y nos los va a quitar. Puede venir algo y nos los va a quitar, que los niños se van a enfermar, que el esposo me va a dejar, que no voy a poder pagar la casa, que me voy a quedar sin trabajo. Vivimos constantemente
creando escenarios que no nos permiten estar tranquilos. Y eso me lleva a la próxima pregunta, porque se trata del primer pilar de tu marca humana o el primer tema que tratas, que es lo que a la mayoría en esta comunidad en la que nos desenvolvemos nos ha meneado el piso, y es la migración. ¿Qué ha aprendido Nevis? Ya que tú nos mencionas que has migrado en 3 diferentes etapas de tu vida y has tenido que reiniciar. ¿Qué has aprendido sobre resiliencia, sobre liderazgo, el pasar por este proceso de migración? ¿Y cómo te ha ayudado eso a acompañar a mujeres que están construyendo vida lejos de su casa? Wow, el proceso migratorio para mí es un tema eh, interesantísimo. Como todo en la vida, bueno, viene como muy permeado por la realidad migratoria de cada quien. Sin embargo, hay algo que yo creo que sí pasa y es como bien transversal, y es que cuando llegamos a otro país, por todos los desafíos nuevos que eso implica, independientemente de que nos vayamos por situación política, como por ejemplo mucha gente en Venezuela, que no es mi caso, pero sí sé que es el de mucha gente, yo en realidad salí de mi país por decisión propia, por búsqueda de expansión, o por trabajo, que hay gente que migra con trabajo, que tú dices, ay, no, van a tener la vida perfecta, o por amor, y no les va a pasar esto, que a veces creemos, y eso es importante también, a veces creemos que solamente el motivo por el cual migraste es el que impacta, ¿no? En esta experiencia, y en realidad hay cosas que son transversales en este proceso. Creo que lo primero que nos pasa es que no vivimos el duelo de la migración, porque entramos en un modo productivo para hacer el trabajo, para posicionarnos, para volver a tener la calidad de vida que teníamos, y nos desconectamos de nuestro ser, de nuestra esencia, incluso de esas cosas quizás que nos gusta hacer. No tenemos más tiempo muchas veces, sino para ponerle foco a lo que implica esa primera etapa del proceso migratorio, que es necesario, sobre todo si tienes que hacer papeles, si tienes que hacer, sí, eso es una realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí nos enrolamos en una máquina de la que muchas veces no salimos. Entonces nos quedamos en esa desconexión, en un automático, en esa nueva vida, y en algún momento decimos, ¿y en qué momento pasó esto? Y a veces no pasa los primeros años, pasa después de 5 o 6 años, que de repente la gente dice, ¿y en qué momento pasó todo esto y dónde estoy yo acá? Eso lo vivo mucho también con muchas de mis mentes que por supuesto por afinidad muchas son migrantes, y yo siento que que lo que más he aprendido es que ese proceso de reconectar con, con ese ser humano que soy, con esa mujer, con ese potencial, con ese deseo, con esa niña incluso que tenía sueños en algún momento, ¿no? Con esas cosas, es lo que en realidad nos permite expandir nuestro máximo potencial. Porque ahí es donde abrimos otra vez la mente para hacer otras cosas, para vincularme con otros círculos, para tomar actividades que me permitan reconectar con las cosas que me gustan. A lo mejor ya tengo la posibilidad económica, de tiempo y migratoria que me permite retomar otras cosas. Pero si alguien está en ese proceso o se mudó hace poco, seamos muy conscientes. Mi invitación aquí es seamos muy conscientes en qué parte de ese proceso migratorio estamos, porque si estamos en la desconexión, no esperen a que les caiga el charchazo y el balde de agua frío, porque no es, desde mi experiencia, no la mía, sino con mis alumnas, no es tan agradable cuando esto decanta en un burnout, en ir al psicólogo en un momento donde ya no hay quizás una vuelta atrás, o donde tú dices, estoy tan desconectada de mi rol laboral que no sé qué hacer, y quiero emprender, y quiero hacer, pero desde un lugar de desesperación, porque dejé que pasara mucha agua debajo de ese puente, como digo yo, en ese proceso de desconexión. En cambio, si estamos atentas a eso, yo puedo ir identificando mis etapas, o sea, no lo dejen pasar, no dejen pasar su ser, su autoconocimiento, su trabajo personal, eh, sus emociones en este proceso, sus sueños, no es, porque a veces decimos, no, es que si estoy en otro país no puedo cumplir esos sueños que tenía en el mío, ¿por qué no? ¿Qué te hace pensar que no? A mí en estos días me decían, bueno, es que tomar decisiones no es fácil. Perdóname, yo llegué a este país con $800 como mucha gente. No salí por el mismo motivo, pero llegué igual de pobre que mucha gente. O bueno, con más dinero que mucha, dependiendo de la situación desde el punto de vista del cual lo veas. Hubo gente que llegó con trabajo y con mucho dinero. Yo llegué con $800. Y las decisiones que tomamos también van en función de cómo vamos trabajando en nosotros. Yo preferí, no sé, invertir en un seminario de desarrollo humano que en un televisor. Y son decisiones que vamos tomando. Entonces, para mí lo que más me ha marcado es como esa desconexión que vivimos en el proceso migratorio para poder transitar las primeras etapas, y cómo cuando volvemos
a reconectar o nos cae el balde de agua fría, empieza un proceso nuevo donde podemos elevar nuestro liderazgo, expandir nuestro máximo potencial y allí el proceso de resiliencia es como vuelvo a retomar, me vuelvo a rearmar desde un lugar distinto para entonces poder también hacer cosas diferentes. Yo te voy a contar, yo también soy migrante. Creo que ya no es secreto para nadie ni para mi audiencia, lo vivo comentando. Pero en mi caso, yo llegué aquí con trabajo, que es una dicha, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque llegar con trabajo no significa que tú sabes el ambiente sociopolítico y cultural al que te vas a enfrentar. No tienes contactos aquí que tú puedas decir, bueno, me hace falta X posición o necesito tal proveedor. Déjame llamar a fulano que lo conozco, déjame llamar a mi contacto aquí. No conoces a nadie. Entonces, eso también te trae el juego en difícil. Las personas dicen, no, porque si llegas con trabajo es más fácil. Es igual de complejo, pero por diferentes razones. Exacto. Aparte de eso, yo vengo de una familia grande, donde todos los fines de semana, abuelos, tíos, primos, primas, nos reuníamos. Y vengo aquí con nadie. Bueno, sí tengo familia acá, pero viven lejos, o sea, no es algo que te puedes juntar todos los fines de semana. Más que ya tienen su horario preestablecido, entonces uno tiene como que navegar esa suerte también. Y para más complejo, me tocó vivir la pandemia antes de haber completado mi proceso migratorio. El proceso se extendió muchísimo, entonces la ansiedad de que, ¿y si me quedo aquí ilegal? Pero no puede estar ilegal porque ya empecé un proceso y no puedo volver a ver a mi familia, y la preocupación y el estrés de que si le pasaba algo a tu familia no poder ir, es horrible. Y estoy muy de acuerdo con lo que tú comentas. Lo que nos pasa a la mayoría es que cuando migramos con el ideal de lo que ya hemos visto a otros pasar, el end goal, el end result. Bueno, yo voy a migrar porque Neris migró y ella le está yendo excelente. Neris tuvo éxito, yo voy a llegar allá y voy a ser exitosa. Como una frase que había hace mucho tiempo que las personas pensaban que aquí en Estados Unidos el dinero se sacaba de los árboles, porque es una realidad. Todo el que tú ves que migra a otro país, independientemente del cual sea, cuando viene de nuevo, viene bien, porque nadie va a venir a contar las historias de tristeza, lo mal que le está pasando en otro lugar, porque nadie quiere ese complejo que uno tiene, que le digan, pero ¿para qué te fuiste? ¿Pero por qué no vuelves? El estigma del fracaso también migratorio, ¿no? Oye, nos podemos estar comiendo un cable, como dicen en República Dominicana, y volvemos a nuestro país, que somos, las Kardashians no quedan pequeñas. El nivel de éxito que estamos teniendo y el nivel de contactos y la vida que nos podemos dar. Mentira. Bueno, no voy a decir en todas las ocasiones, pero en muchas es mentira. Y eso lo que hace es que todo el que nos está tomando de ejemplo para migrar, migre, como tú dices, sin entender las etapas. Y se frustre porque llegué hoy y ya mañana no tengo el estilo de vida que tiene Neris, que tiene X, que tiene Y, que tiene Z. Porque a mí me está costando tanto trabajo y nos martillamos, oye, con puño de hierro. O el mismo estilo de vida que tenía en mi país, que muchas veces es eso, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente, pero ¿y en tu país te tomó 2 meses? No, ¿verdad? ¿Qué te hace a ti pensar que en un nuevo país, en una situación migratoria, te va a tomar menos tiempo? A lo mejor toma menos, pero también hay que eso, como ponerle conciencia a ese proceso. Pero no es de un día para otro. Entonces, realmente migrar es un proceso transformador, pero es un proceso que demanda mucho mentalmente. Es un proceso muy, muy exigente porque te impacta emocionalmente, mentalmente, laboralmente, con tu pareja, tus relaciones con amigos y familia. Es literalmente una prueba. Ya para darle un poco, volviendo un poquito más a lo que es el libro, a lo que es Humana, que me interesa también que al final nos deje saber dónde conseguirlo, cómo conseguirlo, para que mi audiencia también lo pueda leer. Libro interesantísimo. Lamento tener la primera copia porque solamente tenemos 4 pilares, pero me costará conseguir la próxima para el quinto. No, pero tranquila que, bueno, ya vamos a dar un spoiler aquí, pero mira, yo ya tengo en mi cabeza mis próximas creaciones literarias. Todavía no he encontrado el tiempo para decantarlas, pero las tengo en mi cabeza. Uno de los temas en los cuales quiero explorar tiene que ver justamente con esta reinvención desde estos 5 lugares que tiene que ver con lo profesional, las relaciones o estas crisis de identidad.
Y es un libro que no quiero hacer sola, es un libro en el cual estoy invitando a mis alumnas, a quienes conozco también sus procesos de reinvención y desde dónde surgen, para que cuenten también sus anécdotas y sus historias, porque creo que todas las historias son muy valiosas, pero creo que ese tema de la reinvención es un tema que me gustaría amplificar y no solamente desde mi mirada, también compartiendo mucho de lo que se vive dentro de Marco Mana. Pero justamente en este otro lado, creo que mi próximo libro en solitario va a hablar de mi camino espiritual. Va a hablar de ese equilibrio entre esa mujer racional, ejecutiva, y también este lado que yo lo llamo mi lado B. Y en el libro actual hay un pedacito, pero está como cortito, ¿no? Y yo digo, este es como una pincelada de algo que en realidad, y dice, ¿no? Como el lado B, como es adentro, es afuera. Y muchas veces creemos que lo que vemos como resultado es solamente el hacer, y aquí es donde yo vuelvo a mi trabajo personal, y yo se lo digo mucho a mis alumnas, todo lo que ustedes ven en resultados tangibles tiene una base emocional y espiritual que a mí me sostiene, que a mí como ser humano me sostiene para poder generar este negocio, para poder sostener estas ideas. Entonces yo creo que mi próximo libro en solitario va a hablar de eso, de la importancia de no dejar nuestro trabajo personal de lado. Y quizás más adelante, cuando me sienta más preparada, hable de relaciones, porque para mí ha sido una gran maestría que no solamente me ha impactado a nivel personal, sino también a nivel profesional, y me ha mostrado muchas otras aristas. A través de mis relaciones las identifico, pero cuando las llevo a otras áreas de mi vida digo, es que esto también tiene un impacto, eureka, aha moments, ¿no? Entonces, quizás más adelante, cuando me sienta más preparada, me encantaría, es un tema que cada vez estoy explorando más, porque creo que además las relaciones en general mueven al mundo y muchas veces no entendemos el impacto de eso. Literalmente, porque como hay frases que lo dicen y estudios que lo han demostrado, nosotros como seres humanos somos, Marco Mano, somos el resultado de las 5 personas más cercanas a nosotros. Es un coger y dejar. Incluso en relaciones de pareja, nosotros absorbemos una parte de la energía de esa persona y esa persona absorbe una parte de la energía nuestra porque es lo que resulta de la convivencia. A mí me gusta mucho y te lo aplaudo. Y ya me inscribo en la lista de espera de tu próximo libro, que aún no has empezado, pero porque si hemos tocado mucho tu lado lógico en esta entrevista, tu marca humana, tu cara hacia afuera. Hay una realidad de que tú eres una persona muy espiritual. Tú logras darte cuenta de tus cambios, no voy a decir tus cambios emocionales, tus cambios físicos. El qué tan en tune estás con las vibraciones del universo, con las alineaciones planetarias, con tu misma espiritualidad. Y a mí me gusta de ti. Lo tocas desde una manera muy respetuosa, porque hay personas que tienen sus creencias muy marcadas y quieren imponerlas sobre los demás, desmeritando lo que los demás creen. Sin embargo, tú lo haces mucho desde el respeto. Es en lo que crees y lo compartes públicamente en tus redes sociales y me encanta esa conexión que tengo contigo. Pero no desacreditas y no desmeritas las creencias o el camino espiritual que otras personas han decidido tomar. Tú los respetas y creo que eso hace también que la gente conecte mucho contigo y respete ese lado B que tiene en él. Que Mayra, en este trayecto de vida, particularmente todo esto va bien enmarcado en los últimos 10 años, yo creo que hay de todo y que en realidad, nombres más, nombres menos, lo más importante es que todos estamos en una misma búsqueda que tiene que ver con una búsqueda de bienestar, de tranquilidad, de felicidad, de propósito. Y que para mí, en esta misma, y esto lo he aprendido mucho de algunas de mis alumnas, porque tengo alumnas que tienen creencias muy distintas, y logramos convivir en este espacio de una manera muy respetuosa. Y para mí ha sido un bonito desafío como comunicadora poder mantener mi autenticidad, sin que eso sea un sesgo en mi comunicación para otras personas. Entonces, qué bueno que se nota. Gracias por hacérmelo saber, porque es un trabajo que he intencionado también de esa manera, porque para mí también fue muy difícil en mi momento poder contraponer esas creencias que traía con respecto a mi ser intelectual y mi ser más espiritual o más conectado. Entonces, como ese trabajo para mí ha sido tan profundo y tan complejo y de tanta creencia y de tanta cosa, para mí ha sido un lindo desafío poder comunicarlo también de una manera diferente. Pero se nota tu nivel de evolución.
porque lo transmites y lo transmites ese respeto, incluso con una paz, porque hay personas que se acercan y como que quieren ponerle mucho glamour a los temas, que incluso se siente hasta falso. No, no sé si te ha tocado y espero no ofender a nadie, pero hay personas que tratan de imponer tanto sus creencias que tú mismo sientes de que, pero me quieres convencer a mí o te quieres convencer a ti misma de que eso es lo Sí, 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 varias peleas ahí, no, no, varios encuentros ahí, sí, sí, del tercer mundo. que, Neris, antes de terminar, a mí siempre me gusta que desde la experiencia mis invitados nos compartan cuál es esa lección, cuál es ese mensaje que quisieran compartir con mi audiencia. Es decir, si se nos olvidan los casi 45 minutos que tenemos de esta entrevista, si hay una sola cosa que debiéramos recordar, ¿cuál? Desde la certeza de que cada inversión, sea de tiempo, energía, que tú haces en ti, siempre va a tener un retorno. Y en ese trabajo en ti, no olvides la terapia. Yo creo que es importante poder apalancarnos y terapias y las que quieras. Y ahí, porque yo voy por todas. Y ahí yo soy bien amplia, ¿no? Desde lo más del psicólogo hasta la bruja que te saumea, todo. Para mí todo eso entra dentro de mi rango de acompañamiento. Acompáñate. O sea, a ver, si me preguntas, acompáñate, hazte acompañar por lo que sientas que necesites y en la etapa en la que estés, ¿no? Y rodéate de personas en la misma sintonía que tú. Porque el entorno podemos ser muy fuertes, pero el entorno puede tener también un componente importante en nuestro desarrollo. Definitivamente. Sí, trabaja en ti y cuida tu entorno. Creo que eso sería en un resumen. Neris, muchas gracias por haber compartido tus experiencias, tu marca humana y tu ser con nosotros en el día de hoy. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Cuáles son los próximos eventos que tenemos para poder acompañar y compartir contigo? Bueno, me encuentran por mi nombre en todos lados, tanto en Instagram como en LinkedIn, como en mi web, nairisvilces.com. Este es el libro en físico que no lo había mostrado. Este es el libro Marca Humana, sí. Para quienes están, bueno, yo estoy en Chile, para quienes están en Chile, por ahora lo pueden conseguir directamente conmigo. Si están fuera de Chile, el libro está disponible en Amazon, tanto en su versión digital como en su versión impresa. Entonces allí también lo pueden buscar, Marca Humana Neiris Vilches, y les va a aparecer el libro. ¿Qué se viene para que como en las próximas? Yo tengo un sueño de amplificar marca humana y llevarlo a que seamos humanas referentes. Creo que cada vez que una mujer saca su voz y se convierte en referente para otra, estamos dando un gran paso en esto de la equidad de género y de poder tomar mejores y más roles dentro de esta sociedad. Así que este año hay dos nuevos pilotos dentro de lo que es marca humana. Uno es el programa de speakers y formadoras, que es para todo lo que es hablar en público, que va mucho más de hablar en público, por supuesto. Y lo que es libros colaborativos, no tengo mi libro colaborativo aquí, pero lo que te comentaba de la reinvención, que es convocar varias historias y poder también traducirlas a un libro, ¿no? Algo físico que nos permita trascender también con esas historias, no solamente la mía, sino de otras mujeres que puedan también hacerlo. Y por supuesto, Marca Humana, que se viene ya en su segunda edición del año, que es el programa de la mentoría de marca personal, que va a estar, sale a mitad de año la segunda edición de este. Entonces, eso es lo que hay por ahora. No es menor, pero tiene una gran visión y es que podamos transitar un camino para elevar nuestro nivel de referencia en el tema en el que querramos también aportar valor. Perfecto. Para todos ustedes que nos están viendo, de igual forma, en la descripción de este video vamos a estar dejando todos los links para que puedan conectarse con Neiris y para que puedan conseguir el libro de marca humana. Hasta aquí nuestra entrevista. Muchísimas gracias nueva vez por tu participación. A todos ustedes y a mi audiencia, aquí les voy a estar dejando el playlist para que vean conversaciones y entrevistas igual de interesantes con muchísimo valor como la que tuvimos en el día de hoy. Y no se olviden de suscribir porque el próximo viernes tenemos una entrevista con una psicóloga donde vamos a estar tocando en más profundidad temas que ya vimos en la entrevista del día de hoy. Así que suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video.